Muy buenas noches. Somos estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de El Salvador y les presentaremos la NIF 18, que es la Norma Internacional de Información Financiera, presentación e información a revelar en los estados financieros. Introducción. La Norma Internacional de Información Financiera NIF 18 establece principios fundamentales para la presentación e información a revelar en los estados financieros, buscando mejorar la comparabilidad y la transparencia en la información financiera de las entidades. Esta norma es parte del esfuerzo continuo del Consejo de las Normas Internacionales de Contabilidad para proporcionar un marco coherente que facilite la comprensión y el análisis de la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de las empresas. La NIF 18 se centra en la importancia de la claridad y la relevancia de la información presentada, exigiendo que los estados financieros reflejen de manera fiel y justa la realidad económica de las transacciones y eventos ocurridos. La NIF 18 como objetivo principal tiene guiar a las empresas en la correcta presentación de sus estados financieros, asegurando que estos proporcionen información útil y relevante a los usuarios, inversionistas, reguladores, empleados, entre otros. Contexto general de la NIF 18. La norma internacional de información financiera tiene como propósito armonizar la presentación de estados financieros a nivel mundial, de modo que la información sea comprensible, comparable y transparente para cualquier usuario independientemente de la jurisdicción. La NIF 18 se enfoca especialmente en la presentación y revelación de la información financiera. Esta norma no solo trata de que debe incluirse en los estados financieros, sino también cómo debe mostrarse la información y cuál debe ser el nivel de detalle. Su objetivo. Esta norma establece los requerimientos para la presentación e información a revelar en los estados financieros con propósito general. Estados financieros para ayudar a asegurar que proporcionan la información. Su alcance. Esta norma establece los requerimientos generales y específicos para la presentación de la información en el estado o estado del rendimiento financiero, en el estado de su situación financiera y en el estado de cambios en el patrimonio. Principios básicos de presentación. La NIF 18 establece que la presentación de los estados financieros debe cumplir con los siguientes principios. Claridad y comprensibilidad. Los estados financieros deben estar estructurados de tal manera que los usuarios puedan comprender fácilmente la información. Materialidad. Solo la información relevante debe ser presentada. Los detalles que no afectan las decisiones de los usuarios pueden omitirse. Consistencia. La presentación debe mantenerse uniforme a lo largo de los periodos para permitir una fácil comparación. Componentes de los estados financieros. Estado de situación financiera, balance general. Presenta los activos, pasivos y patrimonio de la entidad. Estado de resultados. Refleja los ingresos y gastos durante un periodo mostrando si la entidad tuvo ganancia o pérdida. Estado de cambios en el patrimonio. Explica las variaciones en el patrimonio neto de la empresa a lo largo del periodo y de su tiempo. Establece estado de flujo de efectivo. Proporciona información sobre los flujos de entrada y salida de efectivo de la entidad y notas a los estados financieros.
los cuales aclaran o explican la información contenida en los estados financieros principales. Información a revelar en los estados financieros. La NIF 18 también detalla la información que debe revelarse en las notas a los estados financieros, que incluyen políticas contables, especificar las bases de preparación de los estados financieros y los criterios para la evaluación de activos, pasivos y patrimonio. Desglose de ingresos y gastos, proveer detalles sobre la naturaleza de los ingresos, gastos significativos, pérdidas o ganancias excepcionales. Y por último, los riesgos y contingencias. Revelar información relevante sobre riesgos financieros, pasivos contingentes y compromisos. Esta norma va a tener un cambio significativo, ya que la NIF 18 entra en vigor para los periodos contables anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2027. Pero las empresas pueden aplicarla ante los costos, implementación y los cambios en la presentación de los informes de la NIF 18 y dependerán de sus actuales prácticas de información de sistemas informáticos. La NIF 18 representa el cambio más significativo en la presentación del desempeño financiero de las empresas desde que se introdujeron las normas de contabilidad NIF hace más de 20 años. Los objetivos esperados para estos cambios es mejorar la calidad de la información financiera, el cual proporcionando información útil adicional sobre el desempeño financiero, mejorando la comparabilidad del desempeño financiero entre entidades y mejorando la transparencia a tener que revelar cómo la gerencia define las medidas de desempeño de las entidades. Las principales modificaciones que va a tener esta NIF en relación a la NIF 1 con la NIF 18, que son las diferencias en la presentación de los estados financieros, según la NIC 1, que no se tiene requisitos detallados sobre la forma de clasificar ingresos y gastos. Número 2, no se puede hacer referencia a subtotales relevantes. Y número 3, no tiene información concreta de agregación y desagregación de la información. Respecto a la NIF 18, presentación y revelación en los estados financieros. Número 1, clasificación de ingresos y gastos en 3 y define 2 subtotales. Número 2, se incorporan requerimientos de revelación de las medidas de desempeño definidas por la gerencia. Y número 3, requerimientos mejorados y nuevos principios de agregación y desagregación. El impacto en los estados financieros que va a tener ese cambio es en el estado de situación financiera, solamente habrán cambios menores. En el estado de resultados integral, este sí no presentará ningún cambio, y el estado de cambios en el patrimonio tampoco presentará cambios. El impacto en los estados financieros. En el caso del estado de resultados, tendrá cambios importantes, al igual que en las revelaciones. Los cambios en la presentación del estado de resultados solamente se incluirán 2 subtotales nuevos, que sería el resultado operativo y la utilidad antes de financiación e impuestos de las ganancias. Los nuevos subtotales serían ganancias o pérdidas operativas, resultados antes de financiación e impuesto a las ganancias, ganancia o pérdida del ejercicio. Los cambios en la presentación del estado de resultados se incluirán 2 subtotales nuevos, los cuales son resultado operativo, la utilidad antes de la financiación e impuesto de las ganancias,
Y por último, los ingresos y gastos se clasificarán en 3 nuevas categorías que serían operación, inversión y financiación. Los cambios en las revelaciones incluirán que se revelará información sobre algunas medidas de desempeño definidas por la gerencia y lo anterior implicará 3 partes que sería declaración de que las medidas de desempeño definidas por la gerencia reflejan la opinión de la administración. Número 2. Explicación del cálculo de las medidas de desempeño definidas por la gerencia. Número 3. Justificación de los cambios, introducción o eliminación de las medidas de desempeño definidas por la gerencia. El impacto en los estados financieros, por último, tendríamos el estado de flujo de efectivo, que solo presentará algunos cambios, que sería para el método indirecto el punto de partida en las actividades de operación será la utilidad operativa y se eliminará la alternativa de la presentación de dividendos e intereses. Los dividendos pagados se presentarán como actividades de financiación. Los dividendos recibidos y los intereses pagados y recibidos se clasificarán en una sola categoría de operación, inversión o financiamiento según la actividad principal de la entidad. Conclusión del estado de resultados. Número 1. Se incorporarán 2 subtotales obligatorios, que sería utilidad operativa y la utilidad neta de financiamiento e impuestos sobre la renta. Número 2. Se introducen 3 nuevas categorías de clasificación e ingresos y gastos, los cuales incluyen operación, inversión y financiación. Y por último, las revelaciones sobre medidas de desempeño definidas por la dirección. Conclusión de la revelación, medidas de desempeño, subtotales ingresos y gastos, medidas de desempeño de la gerencia, ganancias ajustadas, ganancias operativas ajustadas, ganancia ajustada antes de intereses e impuestos, depreciación y amortización y según lo que define la NIF 18, resultado operativo antes de la depreciación, amortización y deterioro del valor y otras medidas de desempeño, el cual incluye el flujo de caja libre, rentabilidad sobre recursos propios, deuda neta, satisfacción de cliente. En conclusión, del flujo de efectivo solamente incluirá la utilidad operativa, que sería el punto de partida para el método directo. Conclusión del flujo de efectivo. Clasificación actual de la NIC 7, flujo de efectivo, que sería intereses recibidos, operación o inversión, intereses pagados, operación o financiamiento, dividendos recibidos, operación o inversión, dividendos pagados, operación o financiamiento. Clasificación después de la NIF 18 modificada según el flujo de efectivo. Empresas con actividades no específicas, inversión, financiamiento, inversión y financiamiento. Empresas con actividades especificadas, una sola categoría para cada elemento, operación, inversión o financiamiento. Y por último, el financiamiento. Para concluir, la NIF 18 asegura que la presentación de los estados financieros sea clara, precisa y útil, permitiendo a los interesados tomar decisiones financieras más informadas. Su enfoque en la comparabilidad y transparencia garantiza que los estados financieros sean una herramienta efectiva de comunicación para todas las partes interesadas. Muchas gracias.